Que es Realidad Andina. Hay que recibirlo con fuertes aplausos a nuestro ponente que está acá también presente. Muy buenas noches, hermanos. Kunatuta chicachanta no yacheita. Les voy a dar ese conocimiento que hemos ido aprendiendo en el proceso. Pero antes, para conectarnos un poco con nuestros ancestros, con nuestros tutelares, voy a hacer una pequeña ceremonia porque es parte de nuestra cultura. Pedir el permiso a nuestro Apus principal, en este caso el Apus Sangate, para que esta noche nos ilumine y a través de este conocimiento que les damos, que ustedes también se iluminen y encuentren en ese Munay, en ese corazón, en ese Ayinta Munay, la respuesta exacta para que ustedes han sido hechos. Tengo entendido que esta universidad es una casa privilegiada porque aquí se puede decir que están las grandes mentes. Aquí se encuentran las personas que han elegido ese camino tan difícil del arte. Y el arte, hermanos, pacharunas, palecunas, el arte es fundamental en el desarrollo social, cultural, económico de un país. Es fundamental en el sentido de que si no hay arte, no hay sentimiento. Y si no hay sentimiento, es como nos hicieron, como decía Benjamín, que somos un país sin alma, un país sin espíritu. Vamos a ir un poquito a desarrollar un poquito el tema de la realidad nacional. Y quiero empezar diciendo que la cadena de los Andes, pues no solamente corresponde a lo que es la parte del Perú y Bolivia. Básicamente, esta cadena montañosa, la cordillera de los Andes, fíjense, queridos hermanos, se extiende inclusive hasta Panamá. Muchos de nosotros nos han reducido a un espacio físico geopolítico donde dicen que el hombre andino no ha tenido otra visión más que aquellas alturas, ¿no?, de los Andes fríos, donde el hombre lamentablemente se ha quedado enclaustrado en esa realidad y no ha podido desarrollar. La ciencia actual, la cultura, por ejemplo, Caral, está demostrando todo lo contrario de la que podemos, inclusive la antropología, la historia, lo ha escrito. Pero básicamente yo quiero decirles que los Andes es una zona privilegiada en el mundo. Si hablamos de la historia de los Andes, obviamente es una historia no como nos cuentan pues las crónicas, dicen el descubrimiento del Nuevo Mundo. Falso, compañeros, falso, hermanos. Ese Nuevo Mundo ya existía hace 6.000 años con Caral, con una cultura totalmente organizada, una cultura sabia, una cultura geopolíticamente que ya tenía inclusive anexos. No solamente estaba relacionado a o enclavado en esa realidad geopolítica. ¿Y cómo podemos decir esto que no era así? Fácil. Por ejemplo, ya había un comercio activo en ese tiempo, un comercio que no solamente pues estaba en esa realidad local o regional. La realidad era distinta. ¿Por qué? Por ejemplo, encontramos en la cultura Caral la concha de los espóndilus, ¿no? Que venía ¿de dónde? Del Ecuador. Venía de las Galápagos, de esa zona, ¿no? Teníamos, por ejemplo, algunas amatitas, algunas piedras especiales que inclusive venían desde acá, desde Chile. Estamos hablando 4.000, 5.000, 6.000 años antes de la creación, ¿no? Antes de Cristo. Miren cómo ya en ese tiempo había una realidad distinta. Y no es pues como nos han venido pintado que el andino simplemente era una zona donde digamos ese pensamiento, ese raciocinio no se ha ido desarrollando adecuadamente. Pero básicamente la realidad nacional, queridos hermanos, está sujeto a algo importante. En todo caso sería a la población indígena. Así como ustedes, así como Benjamín, como todos que estamos aquí, nosotros tenemos esa descendencia quechua, incásica, tenemos esa nobleza, digamos, que lamentablemente nos cubrieron, como decía Benjamín, nos dieron un vaso lleno de brea y nos han tapado la vista, nos han tapado los sentidos. Tanto así que nos han hecho creer que nosotros no somos nada. Y eso es falso, vamos a ir demostrando. Queridos hermanos, la población indígena en el Perú, más o menos en porcentaje actual, es de un 24%. Quiere decir
que más o menos tenemos 7 millones y tantos de indígenas. ¿Por qué baso esta estadística, digamos, en este caso a la población indígena? Porque justamente ahí está la raíz de todos los problemas. Si bien nosotros, ustedes, cada uno que ya está saliendo ya, digamos, de esta realidad, está entrando en un nivel socioeconómico más activo, pero todavía, ¿qué de nuestros hermanos? ¿Qué de nuestros hermanos que viven en el campo, en las zonas altoandinas? ¿Qué expectativa les espera a futuro? Me alegra que Benjamín diga que se está generando nuevas conciencias ideológicas a partir de lo nuestro, ¿no? A partir, por ejemplo, de esa filosofía del summa causa, y que es necesariamente una realidad que los pueblos tienen que ejercer. ¿Para qué? Para buscar su cambio. Porque si no buscas tu propio cambio, si no buscas tu propia realidad, lamentablemente estamos cayendo nuevamente en ese juego, en ese sinfín, que es un círculo vicioso, que es el consumismo, que es ese programa de las naciones, inclusive de las Naciones Unidas, que es el neoliberalismo, que es ese libre mercado, etcétera, etcétera, que nos está asfixiando. Lamentablemente, nosotros no podemos desarrollarnos como tales. Hay una competencia absurda. ¿Para qué? Para que después, entre nosotros, digamos, a través, o sea, de la pérdida de valores que lo hemos dejado pasar, nos estemos prácticamente poniendo zancadillas. Eso queremos cambiar. Tenemos que cambiar desde nuestras perspectivas. Por eso nos vamos a enfocar un poquito a esa realidad que más sufre, la realidad indígena. Decía que Perú tiene un 24% del total de la población, ¿no? Estamos hablando del 2015, 16 o antes, 14 creo, donde teníamos 29 millones de... Ahora ya hemos pasado, ¿no? Ya tenemos más de 32, creo. Otra de las importancias por ejemplo, esto de la realidad, en este caso andina, está sujeto pues básicamente a una estructura geopolítica, una estructura cultural. Pero, como ya había dicho, son 7 millones más o menos de indígenas que viven, digamos, en ese término, como siempre, ¿no? Nos hemos ido rebuscando, ¿no? ¿Qué es el racismo? Es un término casi común. O sea, si acá ustedes, yo le pregunto en este momento, ¿cuándo alguna vez nosotros hemos de repente maltratado a un hermano campesino que viene del campo? Estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un vínculo directo con estas personas, porque somos parte de esa cultura, digamos, multiétnica, y de donde nosotros mismos descendemos. Nuestros padres, muchos de nuestros padres, como el mío, como mi padre, nunca conoció el colegio, apenas estudió la primaria. Esa es una realidad cruda. Obviamente nosotros, sus descendientes, o los hijos que queremos cambiar esta realidad, bueno, vamos en busca de un posgrado, vamos en busca de un doctorado. ¿Para qué? Justamente para despertar. Porque esos genes que nos han dejado, que nos dijeron que ustedes son indios que mastican coca, que pichan coca, y yo en este momento estoy haciéndolo como hacen mis ancestros, como hacía mi padre, mis abuelos, masticando mi coquita. ¿Por qué? Porque ahora sé que la coca es una planta sagrada. Es una planta maravillosa que contiene más de 14 alcaloides, que contiene proteínas, vitaminas, ¿no? Que contiene calcio y hierro. Es una planta completa. Entonces yo, prácticamente ahora con este poco conocimiento que estoy en el camino espiritual andino, estoy haciendo propio lo mío. Porque si no, pues yo, o sea, voy a hablar de cosas, digamos, no sé, pues voy a utilizar de repente unas zapatillas Nike, que en algún momento de repente lo voy a hacer. O lo he hecho, pero necesariamente yo tengo que identificarme. A eso le llamaba Benjamín la identidad. Nosotros tenemos que identificarnos con lo nuestro, con nuestra cultura. Obviamente también que no es este 24%, casi 7 millones de peruanos están inmersos en lo que es la discriminación, hermanos. Lamentablemente el Perú es un país discriminador, es un país, lamentable, hay que decirlo, es un país racista, que no soporta inclusive al hombre andino. Baja un hermanito, un pacharuna de los Andes, y solamente en verlo vestido de ojotas, con sus piecitos todo reventados por la inclemencia de las alturas, ya prácticamente lo ponemos de lado.
Muchas veces en el carro estamos viajando y nos encontramos a un indígena ahí y prácticamente nos alejamos. Aún nosotros viniendo de esa misma genética. Y a veces eso da pena, eso da mucha rabia y da mucha cólera, ¿no? Vamos a seguir viendo el término, por ejemplo, en cuanto a una cultura multiétnica. El Perú pues se la lleva a todas, ¿no? Dentro de todas estas, digamos, estas razas, esta multiplicidad de razas, tenemos a la raza quechua que está, fíjense, queridos hermanos, me pasó algo interesante cuando estuve acá por ejemplo, aquí en esta zona, en las Islas Margaritas, encontré nombres quechuas. Y yo decía, ¿cómo? Sí, pues, o sea, digamos, las Margaritas pues está en el Atlántico, ¿no? Está en una zona totalmente alejada donde nunca pudo haber tenido influencia andina de nuestra cultura. Y falso, compañeros, lamentablemente la historia dice que solamente el hombre quechua llegó hasta Colombia, hasta Pasto. Y más allá de Pasto, encontramos como Cundinamarca, en Colombia, culturas netamente quechuas. Y los quechuas, obviamente, así como se puede decir, es una cultura dominante que tiene de 9 a 14.000 quechua hablantes, ¿no? Y obviamente no solamente está pues distribuida en el Perú, tenemos quechua hablantes en Ecuador, en Bolivia, en la zona de Potosí, por ejemplo, es exclusivamente quechua hablante, Cochabamba, etc., todas esas zonas. Tenemos el lado de la Argentina, queridos hermanos, tenemos culturas quechua hablantes. Quechua hablantes todavía, o sea, culturas que todavía respetan su quinto, ¿no? La trilogía andina, como decía nuestro hermano Benjamín, los 3 mundos, porque esta hoja sagrada, estas tres hojas representan mucho. Representan la expansión del conocimiento del corazón, ¿no? El Ayinta Yachay, el Ayinta Munay y el Ayinta Ruay. Entonces, más allá de eso, pero la contraparte es que, lamentablemente, pues como decía, yo ahorita, por ejemplo, estoy pateando el pecho, porque yo debería de hablar bien como quechua hablante, originario de una comunidad campesina, debería de hablar bien el quechua. Pero mis padres, por hacerme mejor, por, digamos, hacerme un doctor, lamentablemente nunca me han enseñado el quechua. Y yo tengo que ir a recordar, porque solamente está en mis genes, está dentro de mi ser, y tengo que recordar. Y estoy pateando, no importa el quechua, pero ahí vamos, aprendiendo. Algo interesante, por ejemplo, de los hermanos del Paraguay, es el guaraní. El guaraní, hermanos, allá, en todas las escuelas, tanto nacionales como particulares, se lleva el curso del guaraní. Y por tanto, miren, son de 7 a 12 millones en el momento de guaraní hablantes. A diferencia del quechua, 9 a 14.000, porque tenemos una cantidad ingente, pues, ¿no? Somos el 27% de la población, del total de la población quechua hablante. Y otra de las culturas predominantes también es el aymara, ¿no? De 2 a 3 millones de hablantes. Hay una conexión, hay una simbiosis entre esas dos culturas maravillosas. Y también, queridos hermanos, a través de las investigaciones, hay una relación intensa con todas las culturas, pero esto fue inclusive ancestral, pre-inca. Solamente les voy a dejar un pequeño ejemplo, como Benjamín hablaba, el tema del gran Pachacútec. El gran Pachacútec tuvo un hijo que se llamaba, ¿alguien se recuerda? El hijo de Pachacútec, el gran descubridor, Tupac Yupan. Este inca, saben que no solamente estuvo acá enclavado en los Andes, como dice la historia. Señores, se fue a las Galápagos, se fue a las Islas de Pascua. ¿Cómo se llama este sitio? Es increíble. ¿Y cómo se demuestra eso, compañeros, hermanos, queridos hermanitos, hermanas? Se demuestra con evidencias. Hay evidencias líticas de construcciones incas que justamente demuestran que la presencia de este gran inca, el inca descubridor, estuvo allá. ¿Y cómo es que también, o sea, la misma ciencia nos dice que estuvo allá? ¿Por qué? Porque dejaron parte de su lengua. Por ejemplo, dejaron algo importante, al dios Tiki. ¿Cómo se llama nuestro dios? A ver acá. El Huiracocha con Tiki, ¿no? O Illatexe Viracocha. Entonces quiere decir, hermanos, y ahí es donde voy más adelante, que vamos a ir tocando, que nuestra cultura pues nunca estuvo enclavada en lo que es
en este medio físico tan agreste que son los Andes. Trascendió mucho más allá. Por tanto, nosotros tenemos que trascender. A ustedes les toca, hermanos, como artistas. A ustedes les toca como personas que mantienen viva esa esencia, esa llama del corazón a través de vuestro arte, demostrar que nuestra cultura es mucho más de lo que nos hicieron creer. Pero un poquito más avanzando dentro de la historia, vamos a llegar pues a esa expansión maravillosa que se dio en aquel entonces en el Tahuantinsuyo. Dicen que cuando, antes que llegasen para mí los invasores, los intrusos, mal llamados conquistadores, estos hermanos de la muerte, lo primero que hicieron es quedar maravillados, pasmados de la maravillosa y extraordinaria, no solamente civilización y cultura que existía ya en ese entonces. Una cultura tan capaz de mantener un autocontrol en todos los sentidos, político, cultural, económico, espiritual, etcétera, etcétera. Había un control, un equilibrio, tal que en cada zona, por ejemplo, en todos los recorridos de los Capañán y todo, existían los tambos. Y los tambos ahorita no solamente existen acá en Perú, ¿no? O en Antaitambo, etcétera, etcétera, sino que existía en todo ese vasto imperio, que son miles y miles de kilómetros. Esos tambos donde encontrabas todo. Encontrabas no solamente vestido, encontrabas alimentos, encontrabas herramientas, encontrabas semillas, encontrabas los mejores ganados, digamos, en este caso, a los semilleros. Todo eso, lamentablemente, pues no usan, o sea, las crónicas no los dicen, ¿no? Recientemente ahora por ejemplo, con algunas razas genéticas que se encuentran, por ejemplo, en Bolivia o digamos en Argentina, ¿sí? Estamos llegando a descubrir que sí, en realidad, todo ese funcionamiento del Tahuantinsuyo sí era válido y sí fue real. Un poquito vamos a entrar a lo que justamente, curiosamente hoy día me llama mi amigo y me dice, ¿sabes qué? Vas a hablar de realidad andina. Y en verdad no estaba más o menos captando cuál era el panorama, la química que se iba a dar en esta conferencia. Y ahí es donde yo dije, voy a hablar de realidad andina, pero ¿qué realidad andina? Si mis hermanos todavía son discriminados, si mis abuelos, mi familia que vive en el campo, todavía anda con ojotitas y la gente lo mira mal. Le dicen indio, le dicen campesino, le dicen cholo, y me lo dijeron a mí cuando yo todavía vivía en el campo, cuando había llegado del campo a la ciudad, era el indiecito feo de toda esa realidad. Entonces yo digo, ¿qué realidad andina? Y más que todo yo en este caso le hice la irrealidad andina, y les voy a demostrar por qué. Justamente esta irrealidad andina empieza cuando el extranjero, en este caso el invasor, pone pie, lamentablemente, en nuestra tierra. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque todos los vicios de ese entonces, todos los vicios que existían en aquel entonces, una cultura totalmente avasalladora, feudal, una cultura totalmente, digamos, egoísta, egocéntrica, consumista, viene y se implanta en esta tierra grande, en el jardín que le llamaban nuestros ancestros, el Abyayala, la tierra grande. ¿Vienen justamente con qué? Vienen lamentablemente con una cruz. ¿Y en qué nosotros creemos? A ver, el Capañán, ¿hacia dónde está dirigido? Justamente a la Cruz del Sur, a la Chacana, ¿verdad? Cuando vimos a este hombre, en este caso, los hermanos, los taínos son, ¿no? En las islas donde hacen el primer contacto, lo primero que vieron era la Chacana. Gracias. Y claro, ¿por qué relaciono, o sea, por qué tendría que un indio taíno estar relacionado a la cruz? Señores, ¿por qué? Porque en ese entonces la cultura andina nuestra había llegado a expandirse, pero a todas esas zonas. Estamos hablando de Centroamérica. Ya en ese tiempo se sabe que los incas no solamente pues eran una cultura pequeñísima, era una super cultura.
que estaba muy a la par, inclusive, bueno, si hacemos un homólogo, por ejemplo, con los mayas, eran muchísimo más sabios, y obviamente los aztecas estaban en un proceso decadente en ese tiempo. Pero la cultura andina, de donde nace, por ejemplo, el famoso dorado, era una cultura tan sabia que ya estos señores, digamos, ya tenían conocimiento, ¿no? Ya sabían de lo que era, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, en este lado del mundo, en esa parte del mundo, también creíamos en una cruz. Y esa fue nuestra desgracia. Cuando llega Pizarro, por ejemplo, a las costas de Tumbes, lo primero que dijeron es tirarse al piso y decirles viracochas. ¿Quiénes eran los viracochas? Los viracochas justamente eran nuestros creadores. Hay muchos mitos, casi en muchas zonas de Sudamérica, Argentina, Bolivia, Ecuador, dicen que Viracocha fue el gran fundador de toda la cultura. Y cuando lo vimos barbado, lo vimos con una cruz, creímos que eran nuestros viracochas, o sea, que eran nuestros padres. Porque una vez hace miles de años, ese viracocha había venido a esta zona y había enseñado toda esa maravillosa vida que es el Sumac Cauce. Había enseñado y había prometido que un día iba a volver. A eso ahorita le llamamos el Pachacuti. Nosotros todavía tenemos la gran esperanza de que venga un Pachacuti. ¿Para qué? Justamente para que nos cambie la vida, nos traiga el tiempo de luz. Entonces, lamentablemente, pues hasta Toledo utilizó esa situación de Pachacute, ¿no? Y Pachacute, señores, no es tan como lo dicen. Pachacute, que es tiempo, espacio. Pacha, ¿qué significa? Pacha es tiempo y es espacio. ¿Ya? Es todo un recorrido de ciclos. De repente podemos tocar un poquito el tema, pero esa fue nuestra desgracia. Venir y ver una cruz. Porque nosotros siempre, y hasta el momento, siempre nos dirigimos a nuestra cruz del sur, que es nuestra Chacana. ¿Por qué? Porque de ahí vinieron nuestros dioses, y por un día vamos a recorrer el Janampacha, no, el Jupacha, el Caipacha y el Janampacha, ¿no? Vamos a recorrer ¿cómo se llama? Ese camino sagrado, ¿no? Bueno, vamos a ver la realidad nuestra, hermanos. La realidad de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros parientes. Miren, todavía en pleno siglo XXI, todavía tenemos en las zonas más alejadas a la iglesia metido en esa supuesta transformación, rompiendo todos los esquemas nativos, naturales, autóctonos de nuestras culturas. Es necesario, digamos, en estos tiempos conectarnos, hacer una simbiosis con lo que es la religión católica. Tal vez sí, tal vez no. Perdón. ¿Por qué digo tal vez sí, tal vez no? Si nosotros tenemos una cultura totalmente rica, una cultura sabia, una cultura donde se desarrolló una ciencia hidráulica, pero a su máxima expresión, ¿por qué necesitaríamos de una falsa identidad, de una falsa ideología, de una religión que solamente trae conformismo, que solamente trae desgracia y hasta dolor? Porque lamentablemente lo que ha traído, como decía Benjamín, lo que ha traído el extranjero, el invasor, solamente fue dolor, fue desgracia con la religión. La religión prácticamente nos condiciona a que nosotros teníamos que creer en un ser que obviamente nunca lo hemos visto, un ser que a la final nos va a dar un consuelo. Pero tantos años, 500 años de sufrimiento, y actualmente, lamentablemente, pues esta religión no es como lo creemos, no es como supuestamente nos trajo esa promesa, ¿no? Lamentablemente, y hay que decirlo claramente, y esa es mi posición personal, que la iglesia es la que creo prácticamente se puede decir nuestra desgracia. Perdón. En todo caso, ¿cuál es la expectativa del hombre andino en esta realidad? Vamos a entrar a lo que es salud y cultura. Perú, hermanos, Perú, queridos amigos, lamentablemente, o sea, quien paga los platos rotos en este caso es nuestra cultura, es prácticamente esos 24% de peruanos
que actualmente y lamentablemente no acceden a eso, lo que es salud y cultura. Y cómo nosotros podemos cambiar un país si nuestros hermanos, que es el 24% de nuestros hermanos, nuestros padres, no acceden a la cultura. Si nosotros, ustedes mismos, no tenemos ese acceso a la cultura, a la salud. Es solamente darse cuenta, ir por ejemplo a cualquiera de los nosocomios de acá de la ciudad del Cusco y vemos la pobreza que existe, amigos. Y es una triste realidad que nosotros, que en algún momento tenemos que cambiar. En algún momento tenemos que reaccionar y decir basta. No solamente es el tema de la carencia de medicamentos, etcétera, etcétera, sino el trato que nos dan a nuestros hermanos campesinos, a ustedes mismos. Cuando uno cae, por ejemplo, por una situación enfermo, va y cómo lo tratan en los hospitales, por el simple hecho de ser andino, entre comillas, ¿no? Por tener el rostro un poquito, no sé, pues, caucásico, morenito, negrito, ¿no? Hasta, de repente, hasta de cómo vestimos inmediatamente hay una discriminación. Por eso hablaba en un principio que estamos inmersos en un país totalmente racista y discriminatorio. Entonces, está en nosotros, ustedes, en su arte, en su ciencia, de cambiar toda esta realidad, queridos hermanos. Dice, aunque más de la mitad de las comunidades indígenas en Perú carecen de establecimientos de salud y desnutrición crónica, la desnutrición crónica aumenta entre los niños indígenas. Ya no hablemos de esas cosas porque nos vamos a deprimir, pero vamos a ir pasando. Obviamente dice el 62% de los indígenas no tiene acceso a servicios para monitorear el crecimiento y desarrollo de sus bebés, y un 53% reside a más de 2 horas de un establecimiento para cuidados obstétricos. La verdad, queridos hermanos, esta realidad que vive el Perú, justamente el premio mayor se lo llevan nuestros hermanos, en este caso, que recién están saliendo, digamos, en un proceso intercultural y donde no tienen el acceso a ningún tipo de seguro, ¿no? Ese CIS, entre comillas, es muy discutible. Lamentablemente, nosotros como hijos, como herederos de los andinos, tenemos que cambiar esta realidad. Tenemos que cambiar que el andino amazónico tiene que tener otro trato. Porque si no, queridos hermanos, esto nunca va a cambiar. O sea, necesariamente tenemos que ser nosotros, ustedes, los que tenemos que buscar ese cambio. Quiero decirles el tema de la educación. El tema de la educación es igual. Digamos, como decía Benjamín, la educación en realidad, ¿cuánto te sirve? ¿Cuánto tú te beneficias con este modelo educativo que te implanta ahorita, digamos, en esta universidad? Lo que ustedes tienen que hacer, hermanos, como desde nuestros frentes, cada uno personalmente lo hace, buscar, ser más atrevidos. Para eso tenemos la tecnología, utilicemos la tecnología, porque ya sabemos que nuestra educación es pésima, ya sabemos que la educación en nuestro país es deficiente. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, como hijos de los quechos, de los campesinos? Buscar, ir más allá de... Olvídense de las crónicas. Personalmente yo les digo, me he leído casi todas las crónicas y he encontrado sola y puramente, como decía un maestro mío, pura babosadas, pura estupideces, perdonen el término, señoritas, pura cosas que no tienen sentido, que han distorsionado prácticamente totalmente nuestra cultura. Han escrito su historia de acuerdo a cómo ellos han visto, digamos, su enfoque, y siempre manipulado o por la Iglesia, en este caso el Vaticano, o por los reyes de España. Lamentablemente tenemos que regresar a esos tiempos. ¿Para qué? Para decir que esta educación que tenemos está totalmente descalabrada. Por eso que nuestro país es el último país, ¿no? En esa encuesta de PISA, donde a un sinnúmero de niños les dan un material de comprensión lectora y quedamos en el último lugar. Seamos atrevidos. Nosotros nos corresponde como padres enseñar a nuestros hijos que la cosa es no como lo enseñan en el colegio. Enseñémosles a ser, digamos, más vivos, más despiertos. Inclusive yo, queridos hermanos, estoy dejando de... Antes era muy amoral, muy moralista, perdón.
Pero ahora estoy tratando de cambiar y de ver la vida de otro sentido. Porque si voy a seguir, digamos, en mi edad, creyendo como las cosas necesarian creer, no va a haber cambios, hermanos. Nuestro pueblo, nuestra educación siempre va a estar abajo, porque ya sabemos que el modelo político está, digamos, guiada, está nombrada por quienes, justamente por un banco mundial, ¿no? Por el Club de París, ¿no? Por las mismas Naciones Unidas, que nos dan ya el modelo de educación de cómo nosotros debemos quedarnos en la ignorancia. En ustedes está, queridos hermanos, en ustedes que van a ser padres, van a ser madres, enseñarle a los hijos a ser más atrevidos, a ser más inteligentes, hablarles de su cultura, hablarles de esa cultura ancestral que nos ha llevado, pero a grandes, digamos, realidades no científicas. Olvidemos esta situación de la religión, etcétera, involucrémoslo más en nuestra Pachamama, en nuestros saberes ancestrales. Porque miren, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando quieren enseñarle a unos niños, digamos, en la selva, a nuestros hermanos de la selva? Van docentes que no son, digamos, bilingües, o sea, son profesores que van con un pensamiento, un conocimiento occidental y prácticamente maloran nuestras guaguas. Están dándole una educación totalmente distorsionada, porque este personaje no conoce de su cultura, no sabe de lo que es, digamos, la cosmovisión andina, amazónica, no conoce simplemente. Entonces le da todo ese conocimiento, ese cúmulo de saberes, lo que él cree, lo que a él le han hecho creer. Yo tengo que agradecer a mi padre, a pesar de ser un campesino, me decía: hijo, nunca creas lo que la iglesia o lo que los profesores te digan. Ser no importa, o sea, sé distinto, aprende por ti mismo, investiga. Y obviamente, hermanos, nuestra realidad andina todavía entre comillas es de figurines, de payasadas, porque el que viene de afuera quiere vernos a nosotros todavía con los chullos, con los ponchos. ¿Para qué? Para justamente darles pues lo que ellos quieren, ¿no? Ese consumismo, porque supuestamente se han hecho creer a todo el mundo que nosotros somos unos indios patarrajadas, unos indios que no servimos para nada y que solamente masticamos coca y punto. Tenemos que cambiar esa realidad. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, que vienen de una cultura maravillosa, una cultura tan sagrada, tan espiritual, que hablaban con los árboles, que hablaban con los espíritus de las aguas, de los bosques, de las montañas, nuestros apus. ¿Y cómo es eso, hermanos, en esos tiempos de tecnología? Eso es física cuántica. Ya se está demostrando que el agua, por ejemplo, guarda información. Hay un japonés, Kazaru Emoto, seguro que lo han leído. Ha hecho unas investigaciones excelentes. Tú le dices amor al agua y esa agua responde con amor. Tú le dices salud, esa agua responde con salud. A un árbol, tú vas, le abrazas ese árbol tiene un sentimiento. Obviamente que tú no lo vas a ver. Empieza a florecer. Por eso si tú tienes una plantita en casa, le hablas, le das amor, esa planta es como un ser humano. Entonces, eso quiere decir que hay una conexión, hay una energía totalmente escondida que todavía no entendemos, pero que sí nuestros ancestros ya lo entendían. Por tanto, a nuestros hijos, enseñémosles a regresar a las comunidades campesinas. Llevémosle nuevamente a sus apus, a sus sitios sagrados, a sus huacas, etcétera, etcétera, que sería la mejor educación. Obviamente, cuando haces tu política, cuando eres, digamos, un hombre de nuevas ideas, como lo fue en aquel tiempo nuestro gran Tupac Amaru, obviamente eso no cae bien pues al sistema. Y actualmente tenemos presos a muchos dirigentes. Solamente en esto de Cajamarca se ha denunciado que existen 650 dirigentes indígenas, ¿no?, todavía no condenados. Justamente, ¿por qué? Por reclamar que el agua tiene más valor que el oro. Lo que está pasando, compañeros, en las Bambas. ¿Qué está pasando en las Bambas? Lamentablemente todo es
un mecanismo extractivista, un mecanismo de saqueo, que nosotros no hacemos nada. Nuestros hermanos ahorita están luchando de repente por algo que sí creen y les han hecho creer que debe ser justo. Y en verdad debe ser justo. Porque el gas se lo llevan de forma gratuita. El gas se lo está llevando de esta forma y curiosamente ustedes están pagando lo que otros se lo llevan. Porque el Banco Mundial le dio un crédito al Perú, el consorcio Camisea, Alejandro Inquero, saca un supuesto préstamo para hacer el gasoducto, pero le dice al Perú, señor Perú, por favor, a los políticos, a los congresistas, garantícenos. El Perú, tan tontos somos, tan corruptos somos, que le garantiza. Y esa deuda, queridos hermanos, ya no nos pasaron a nosotros. Esa deuda la están pagando ustedes. Y la van a pagar por 100 o 200 o 500 años más. A pesar de que, o sea, supuestamente en 30 años nos van a devolver esos gasoductos, cuando ya no va a haber ni gas. Porque el lote 56 y el 88 ya lo han conectado y se están llevando día y noche. Son tubos de este tamaño, no les miento. Son 3 tubos de este tamaño, que las 24 horas se sacan el gas. Las 24 horas. En Hilo hay un puerto donde hay unos buques inmensos, donde termina uno, inmediatamente el otro ingresa, así, constante. Chile, México, Europa se están llevándose el gas. Y nosotros no decimos nada. Y nosotros estamos pagando lo que otros se llevaron, porque esa deuda ya lo pasaron a nuestra deuda externa. Porque supuestamente en 30 años nos van a pasar ese gasoducto para que nosotros exportemos gas. Vean hasta dónde hemos caído, queridos hermanos. ¿Acaso eso no da cólera e indignidad? ¿Qué hablar del oro? ¿Qué hablar del cobre? Somos primer productor del oro, segundo en plata, en cobre. ¿Y cuánto nos pagan? ¿Cuánta miseria? Por un kilo de oro, ¿cuánto creen que nos paguen? ¿O cuánto pagan como regalía o al Estado le pagan? Por un kilo de oro no me van a creer, $30. ¿Eso no es absurdo, queridos hermanos? Nos han hecho creer que el peruano es tonto. Y en verdad, a veces nosotros caemos en esa estupidez de hacernos los tontos. Reaccionemos, despertemos, porque si no vamos a cambiar nosotros, este país va a seguir en lo mismo, explotado, lleno de corruptos. Solamente fíjense cómo está terminando entre comillas, este hermano aprista, que ya ni quiero hablar su nombre. Ahora falta saber si de repente sigue vivo o qué sé yo. Pero miren, pero fíjense cómo nos hicieron creer, cómo nos hizo creer, nos vendió el cuento de que supuestamente él era un hombre intachable, cuando ahorita se está demostrando que a través de Atal, a través de los otros, digamos, imbéciles, como él llamaba, toda la plata venía a una cuenta en Andorra, etcétera, etcétera, a los paraísos fiscales. Si nosotros no lo vamos a denunciar, si nosotros no lo vamos a meter en las redes, vamos a seguir siendo como Tupac Amaru, descuartizados, callados. Tenemos que levantar la mano, hermanos. Son tiempos nuevos, estamos en un 10º Pachacuti, donde ustedes hablen a vuestros hijos, digan, papá, mamá, esta es la realidad. Estamos viviendo un momento pero tan crítico, pero al mismo tiempo también tan especial, que hay ejemplos. Mira, obviamente que todo el mundo lo conoce, tiene segundo de medio, solamente el único valor, digamos, que logró en ese cúmulo, digamos, de pobreza, fue llegar al ejército boliviano. Llegó al ejército boliviano y lo único que aprendió Evo Morales es el principio de autoridad. Por tanto, para ser gobierno no necesitas un doctorado, no necesitas, qué sé yo, PhD, no necesitas un título. No, señores, se está demostrando que un campesino, que un indígena, que un padre, que un hermano de ustedes o ustedes mismos pueden cambiar la realidad del país. Lo ha demostrado. ¿Con qué principios? Con principios fundamentales ancestrales que se llaman el Sumas Camaña, que nosotros le llamamos el Sumas Causa. Este modelo político que tenemos en la actualidad está fracasando, está colapsando. El consumismo está llegando a extremos tan deprimentes que en mismo Europa está tratando digamos, de buscar otras alternativas.
Ya no es posible tolerar más este sistema económico-político. Tenemos que despertar. Evo Morales, en menos de 3 gestiones, y no es que yo sea hincha de Evo Morales, tuve la gran dicha, la gran, digamos, oportunidad de vivir en Bolivia, hacer una carrera allá, y lo conocí personalmente, porque yo siempre he creído que nosotros somos los que tenemos que cambiar la realidad del país. Los indígenas, los serranos, los cholos, como nos llaman, los indios, como nos dicen, tenemos que crear nuestra propia fórmula política para cambiar la realidad del Perú. Y lo hizo este hermano. Su sistema educativo alcanza el 85% de la población, cuando antes ni siquiera al 30% alcanzaba. El PBI en educación, cuando yo llegué allá, creo que estaba por los 1.8. Ahora, después de 14 años, 8.9 o 9% creo que ya subió. PBI en educación. La economía, obviamente, ha crecido. ¿Pero qué ha hecho? ¿Ha hecho magia? No, señores. Lo que nosotros muy bien podemos hacer, aliarnos con la empresa privada. Es falso que diga que Evo ha nacionalizado así al 100%. No, señores. Evo ha sido tan inteligente, y obviamente detrás de Evo hay un grupo de ancianos, de gente, digamos, sabia, conocedora, no de grandes técnicas, sino de honestidad, de sabiduría, digamos, de valores, de la Ñita y Yachay, y lo han hecho aliados a la empresa privada. Pero Bolivia tiene el 51%, lo demás no importa que lo tenga la empresa. Aún así, entran millones, ya está pagando su deuda externa Bolivia. Por si no decir que ya pagó todo, solamente está pagando algunas cosas. En 2013 el PBI registró la tasa más alta de la historia de Bolivia y tal vez de la historia de Sudamérica. Estos son verdaderos desarrollos. No como en el Perú, hermanos. ¿Cuánto económicamente hemos crecido ahora últimamente? Pero ¿cuánto de plata tiene? Tóquense los bolsillos, yo les reto todo. Y muéstrenme si tienen 100 soles en el bolsillo, hermanos. Yo tengo 3 luquitas, pero a pesar de tener 2 profesiones, a pesar de tener otros estudios, esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Por eso yo les reto, hermanos, en esta noche, y le agradezco a Benjamín, a los organizadores, que tenemos que salir, ya digamos, a gritar, hermanos, a levantar nuestras manos. No estoy incitándoles a tomar las armas, no. Que me encantaría, lo haría, de corazón lo haría, agarraría un fusil y mataría. Primero en el Congreso me meto y me los bajo a esos 130 inútiles que existen, que tenemos ahí. Me los bajo así de corazón, pero lamentablemente estamos en otros tiempos. Estamos en tiempos de que nuestra mejor arma es nuestra inteligencia. Y lo que decía Benjamín, ¿no? Tenemos ese espíritu, tenemos ese valor agregado. ¿De qué? De ser hijos del sol. Somos hijos del sol, hijos de la luna, hijos de Pachamama, que nos hace reales aquí. Y obviamente Bolivia ya está hablando, no solamente aquí, ¿quién es este? Es Evo, ¿no? Está en la China. Está haciéndose un tren bala de Cochabamba a La Paz. En Cochabamba también está haciendo todo un sistema ferroviario maravilloso con trenes totalmente tecnológicos. Tiene una de las... Esto no es Suiza ni los Alpes, ¿ah? La Paz. Esto es La Paz. El Alto y La Paz. La Paz es digamos una hollada. Es una hollada que necesita, para recorrer es bien complicada la geografía. ¿Qué ha hecho Evo? Ha hecho simplemente un sistema, traerse una tecnología, creo que es rusa o suiza, se trajo, o alemana, ¿no? Alemana. Se trajo esa tecnología y le está dando, ¿qué? La dignidad de transportarse, hermanos. La dignidad de llamarse bolivianos. Es curioso cuando tú ves a las cholitas, a las cholitas que utilizan pollera, le dicen cholitas con cariño, ¿no? Se suben con sus jefes y lo ocupan casi todo el teleférico, ¿no? Pero igual funciona, tienen derecho. Entonces, hermanos, nosotros podemos cambiar. El Perú es un país totalmente bendecido por la naturaleza. Somos el país productor ahorita, inclusive tenemos litio para poder explotar. No lo hacemos, ¿por qué? Porque nos han enseñado al facilismo, nos han enseñado
a que nosotros supuestamente somos flojos, vagos. No, señores. Tú no eres flojo, tú no eres vago, no eres tonto. Tú eres tan capaz de, pues a Bolivia nosotros, digamos, podemos mejorarlo, pero 1000 veces más. El Perú está en un momento tan crucial y tan histórico de que sí es momento de despertar, hermanos. Miren, eso es lo que le decía, ¿no? Todavía nos dicen llamas. Y eso es lo que nos dicen, ¿no? Y lo peor es que nos dice un limeño que viene hace poco, yo iba con mi carrito por ahí, y el tipo se para ahí delante mío sin sus luces, pues, ¿no? Intermitentes, nada. Yo educadamente le toco una bocina, nada, otra, nada. Y se paró ahí, me miró, se paró. Y oye, le toco bocina fuerte, le insisto y me dice, ¿qué tienes ahí, indio de...? ¿No? Pucha, y me dijo que era ya, paca, no sé qué. Lo único que le dije, imbécil, mira mi carro y mira en qué carro estás. Nada más. Y me fui, ¿no? Pero, o sea, el tema es, miren, o sea, todavía hay eso. Todavía creen que nosotros, de repente, por tener rasgos quechuas, andinos, amazónicos, creen que todavía debemos ser pocos y mirarles la cara. Y no es así, queridos hermanos. No miremos la cara a nadie. Nosotros somos tan capaces de que nuestros ancestros nos dejaron eso. Y esa genética está dentro de nosotros. Esa genética está en cada uno de ustedes. Y digan a sus hijos que ustedes son herederos de una raza maravillosa, de una raza de oro. Por tanto, les reto, si ven a una hermanita tirada del piso, hable con ella, practiquen vuestro quechua. Y lamentablemente nos han hecho eso, ¿no? Que el indiecito solamente tiene que estar viviendo de, digamos, de estos recursos de la venta, ¿no? Cuando fueron ellos que se hicieron Machu Picchu, etcétera, etcétera. Yo les invoco, por favor, que en esta noche traje mi coquita, los que desean pueden compartirlo. Regresen, bueno, perdón, no les he invitado. Pero regresen porque la coquita es rica. Inclusive, para terminar, hermanos, si no la van a tolerar, existe la stevia, el azúcar que nuestros ancestros, nuestros incas lo utilizaban, ¿no? Es falso que digan que el andino no conoció el azúcar. Sí conoció el azúcar y se llama stevia. Es una planta, obviamente dicen, no hay muchas posturas, pero sí, por ejemplo en Bolivia existe mucho de la planta de la stevia, plantas autóctonas donde se utilizaba, en este caso, la stevia para endulzar la coquita. La coquita sabe delicioso con un poco de stevia. Finalmente quiero decir, hermanos, que las brechas de desigualdad en el Perú son muchas, pero a pesar de eso, somos una cultura sabia, una cultura de valores. Esos 3 valores que habló Benjamín, el Allinta Munay, Allinta Yachay y Allinta Ruay, se puede transcribir en 3 cosas fundamentales: que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás y a nadie le falte nada. Queridos hermanos, estamos en un tiempo distinto donde tenemos que reconectarnos con Pachamama. Pachamama, nuestra madre querida que nos da todo. Todavía tenemos el lujo de acá de comer papitas nativas. Hace poco fui por un favor, fui a una comunidad campesina a interconectar con unos hermanos, y qué maravilloso que te sacan su mejor cosecha, te la regalan, te dicen, papá, esto es para ti. Entonces todavía hay esa magia directa, donde todavía no utilizamos fertilizantes. O bueno, obviamente si se utiliza todavía se puede mejorar, porque todavía nuestras tierras responden a lo que nosotros podemos de corazón pedirnos e invocarnos. Por tanto, hermanos míos, quiero decirles que este país, este continente, no, pues, se le han puesto muchos nombres. El verdadero nombre es Abya Yala. Seguro que muchos de ustedes ya sabían de esto, ¿no? Abya Yala es el país grande, es el jardín donde todos vivimos en armonía. Y Añay es un término maravilloso que dice gracias. Gracias, hermanos míos.